Y es su palabra, hermanos, la que nos tiene anclados. Algunos llevamos 10 años en la fe, otros 20 años, otros 30 años en la fe. Y eso, hermanos, no es mérito nuestro, es la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Y como hoy cantábamos en este último coro, como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y fue por mí, por amor. El tema de esta mañana es la humillación de Jesús y es un pasaje difícil de leer. Si alguien es cristiano y es fácil leer esto, probablemente no haya sido de nuevo. Nadie quiere que le escupan a uno en la cara. Nadie quiere que denigren la imagen de Dios. Pero hoy vamos a estudiar ese pasaje. Y cuando estudiamos la Biblia versículo a versículo, nos topamos con estos versículos que a lo mejor nos queremos saltar muchas veces, o queremos omitir muchas veces, o queremos pasar por alto. Pero la ventaja de leer la Biblia y estudiarla versículo a versículo es que no tenemos opción. Es que no podemos esquivar ciertos versículos, ¿verdad? Ciertos pasajes. El estudio expositivo secuencial de la Biblia nos obliga a pasar por los versículos turbulentos, difíciles. Pero la sección de esta mañana es difícil por lo que Jesús va a vivir allí. Y la pregunta que vamos a tener al final del sermón es: ¿qué actitud debo tener yo al acercarme a un versículo, a un pasaje como este? Donde vemos denigrada la imagen de Dios, vemos denigrado al Hijo de Dios, al que es lo visible del Dios invisible. Humillado, despreciado, de tal manera que tocó fondo. Hicieron con Jesús lo que querían hacer en este pasaje. Y por eso, hermanos, necesitamos orar y pedir la dirección de nuestro Dios antes de poder entrar a este pasaje. Marcos capítulo 15, verso 16 al 21. Y como ya tuvimos la lectura bíblica, vamos a orar para empezar a estudiar esta sección. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu misericordia al concedernos la vida un día más. Y hoy, Señor, concedernos la oportunidad de congregarnos una vez más. Somos tan bienaventurados de estar acá, Señor, porque no es mérito personal, es que a ti te plació traernos esta mañana para exponernos a tu palabra. Es un pasaje, Señor, doloroso, difícil de leer, por lo que van a hacer con nuestro Señor Jesucristo acá. Pero tu Espíritu Santo quiso que esto quedara escrito con un propósito. Por lo tanto, oramos esta mañana para que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestro corazón para ver el propósito por el cual tú has dejado escrito en tu palabra este pasaje. Estudiamos, Señor, confiados en la gracia de Cristo y en la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, estamos en la semana de la Pasión de Cristo y específicamente estamos en el último día de la vida terrenal de Cristo, es decir,
en el final de la vida terrenal de Jesús. Hemos visto cómo entró en Jerusalén, cómo entró a enseñar. Vimos cómo el jueves celebró la institución de la Cena del Señor, que es lo que hacemos cada primer domingo. Y ya vimos cómo Judas fue el traidor que, siendo parte de los 12, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas era el tesorero, era el apóstol, era el evangelista, pero nunca nació de nuevo. Y hay personas que van por años a la iglesia, tienen un excelente ministerio, pero nunca han nacido de nuevo. Eso le pasó a Judas. Nunca había nacido de nuevo. Se sabía mucho de Jesús. De hecho, cuando Judas predicaba, sin duda era mucha la bendición. Cuando Judas evangelizaba, muchos se salvaron. Pero el evangelista que salvó a muchos, nunca se salvó a sí mismo. Porque practicar la religión nunca nos va a salvar. Practicar la Biblia no nos va a salvar. Los fariseos eran buenos para guardar el sábado, para practicar externamente ciertos mandamientos, pero nunca fueron salvos. De hecho, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo en Juan 4 y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, toda su religión se hizo pedazos en un momento cuando Jesús le dice a Nicodemo: tú estás tan perdido como las prostitutas y los cobradores de impuestos. No importa cuántas veces has ido a la iglesia, cuántos diezmos has dado, ellos daban 3 diezmos, eso no sirve de nada si no has nacido de nuevo. Judas guió a la turba que iba encabezada por muchos soldados, alguaciles del templo, para atrapar a Jesús. Y ahí empieza, hermanos, el sufrimiento para Jesús más agudo, porque es arrestado, es amarrado, es llevado con Anás, Caifás y el concilio, quienes se burlan de él, quienes lo acusan injustamente de blasfemia, lo condenan a la pena capital. No lo pueden hacer ellos por su propia mano, les hubiera encantado hacerlo por su propia mano. La pena capital en Israel era por lapidación, es decir, Jesús podía haber sido apedreado, pero como ellos no podían, tenían que forzosamente llevarlo a las autoridades civiles de Roma. Por eso lo llevan ante Pilato. Pilato ve que esto es un caso que no merece ser juzgado porque ve que Jesús es inocente. Él se da cuenta que los líderes religiosos están entregando a Jesús por envidia. ¿Cuál fue el pecado de Jesús al estar allí? ¿Por qué le tenían envidia? Sencillamente porque Jesús había destruido la imagen que los escribas y fariseos tenían delante de la sociedad. Ellos eran vistos como los más piadosos, los más santos, y Jesús había quitado esa máscara y había dicho que ellos eran sepulcros blanqueados. Y que las prostitutas y los cobradores de impuesto iban delante de ellos a el reino de los cielos. ¿Quién es más difícil que se convierta al evangelio? ¿Un jovencito que ha estado en drogas, en pandillas, que su mamá, su papá no vienen a la iglesia, que ha robado, que ha sido inmoral, o un jovencito que todo el tiempo lo han traído a la iglesia, que todo el tiempo ha venido a escuela dominical? ¿Quién es más difícil que se convierta a Cristo? El jovencito que ha venido a la iglesia y ha tenido una vida religiosa, porque la religión vacuna a las personas contra el verdadero evangelio. Más fácil que se convierta una prostituta o un cobrador de impuestos que una persona que ha venido por años a la iglesia y que ha aprendido simplemente una religión. Porque está bíblicamente comprobado que los religiosos son los más duros para el evangelio. Ellos fueron los más duros para el evangelio.
Así es que Pilato se da cuenta, Jesús no es digno de muerte. Trata de librar a Jesús. Una de sus formas de librar a Jesús es que lo manda con Herodes. Y Herodes tenía muchas ganas de ver a Jesús, porque pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Herodes le había quitado la cabeza a Juan el Bautista, y no fue para convertirse. Jesús no responde ninguna de sus preguntas. Hay un momento para convertirnos, pero todo tiene un límite en esta vida. Dios está dispuesto a responder nuestras preguntas, pero llega un momento en el que Él ya no va a responder nada, que ya hemos cruzado una línea que va demasiado tarde. Herodes había cruzado, no valía la pena ni siquiera ponerse a platicar con él. Así es que Herodes devuelve a Jesús a Pilato. Y Pilato vuelve a decir, pero ¿qué voy a hacer si este hombre es inocente? Entonces Pilato saca una penúltima carta. La carta es, en la tradición de la celebración de la Pascua, se acostumbra a dejar libre a un criminal. Entonces él quiere poner a dos personas totalmente opuestas. Por un lado pone al preso Barrabás. Él era un homicida, era un ladrón y era un rebelde contra el Imperio Romano. Versus Jesús. Este había venido a quitar la vida y Jesús había venido a dar vida. Este había venido a robar y Jesús había venido a dar. Esa era una amenaza para la sociedad, Jesús era una bendición para la sociedad. Es que Pilato dice, ahí está, la multitud seguro va a pedir que libere a Jesús y que condene a Barrabás. Pero para sorpresa de Pilato, la multitud pidió que liberaran a Barrabás. Y todavía Pilato pregunta, ¿y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Pilato se lava las manos y dice, inocente soy, yo no quiero condenarlo, pero ustedes lo están condenando. Y los israelitas dijeron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando uno ve la historia de Israel en estos últimos 2000 años, se da cuenta que cometieron el error más grande de su vida. Es que Pilato saca su última carta, intentando librar a Jesús. Marcos capítulo 15. Lo último que intenta Pilato para librar a Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 20. Después de haberle escarnecido, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Algunos comentaristas creen que Pilato lo mandó a azotar en frente de la multitud, tratando de despertar compasión por Jesús, tratando de que en algún punto la multitud recapacitara. Pero la multitud no recapacitó. Y Pilato se convirtió entonces en el juez más corrupto de la historia al sentenciar a muerte a alguien cuyos cargos eran ser inocente. Confesamente, abiertamente. Eso es el juicio más corrupto de la historia. El juez reconoce que es inocente y lo sentencia a pena de muerte. Pilato fue un cobarde, porque prefirió quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Y por eso es tan culpable. En el libro de Hechos se recuerda a Poncio Pilato, que corruptamente condenó a Jesús. Y el primer credo de la iglesia menciona que Jesús padeció en manos de Poncio Pilato, porque hermanos, nadie puede lavarse las manos. Nadie.
O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Santiago dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. No hay posición neutral. Pero el sufrimiento de Jesús apenas acaba de comenzar. Porque la sección que hoy vamos a estudiar, Jesús ya cayó en manos de Caifás, ya cayó en manos de Anás, ya cayó en manos de el Sanedrín, ya cayó en manos de Pilato, ya cayó en manos de Herodes, ya cayó en manos de la multitud. ¿Qué más? ¿Qué hace falta, hermanos? Ahora, Jesús va a caer en manos de los soldados romanos. Cuando uno piensa en un soldado, piensa en todo menos en misericordia, menos en compasión y menos si son soldados diabólicamente poseídos para infligir odio, desprecio, sadismo, vergüenza en el Hijo de Dios. Esta mañana tenemos que pasar por este pasaje que nos habla de cuando Jesús ahora cayó en manos de los soldados romanos. Versículo 16 en nuestra Biblia. Recuerden, los versículos de Marcos los vemos en nuestra Biblia y versículos fuera de Marcos los vemos en la pantalla para no perder el flujo del mensaje. Verso 16, Marcos 15. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cuando usted empieza a leer que los soldados se llevaron a Jesús adentro y que empiezan a convocar a los demás soldados, aquí lo que viene no es nada bueno. La palabra en español es una compañía de soldados. En griego es cohorte romana. La cohorte era una unidad militar que se componía de 600 soldados. Así es que hay ciertos soldados que empiezan a llamar a la compañía, habían ciertos generales o jefes quienes estaban a cargo de las cortes, otros que estaban a cargo de una legión. Una legión era otra unidad militar que tenía 6,000 soldados. Así es que el encargado empieza y llama a sus compañeros que están de turno. Recuerden que es la Pascua y los habitantes en Jerusalén se triplican, por lo tanto, Herodes y los líderes políticos civiles se encargaban de enviar más efectivos a la ciudad de Jerusalén para cuidar el pretorio. Así es que el general llama a su cohorte romana para que se tomen un receso y tengan un momento de diversión a costas de Jesús. Este general llama a sus soldados para pasar un momento de entretenimiento. Van a usar a Jesús como un juguete. Y van a hacer una diabólica coronación y una diabólica adoración a Jesús. Versículo 17, la parodia, el circo de coronación a Jesús. Versículo 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. La púrpura era el color de la realeza. Los soldados veían al César vestido de púrpura, era el color oficial. Mateo dice que antes de vestirlo de púrpura, lo desvistieron delante de todos. No hay una cosa que traiga más vergüenza para nosotros que quedar en ropa interior delante de la gente. Y ahí está Jesús siendo desnudado, desvestido, delante de la multitud, con el fin de burlarse
Lo visten de púrpura. Por supuesto que no era un manto nuevo, limpio, porque lo que se trataba era de denigrar a Jesús. Este era un manto sucio, viejo, apestoso, para simular la realeza de Jesús. Luego, un soldado romano toma un arbusto con espinas, que era muy común en Palestina, y se pone muy creativo, porque los seres humanos somos muy creativos para burlarnos, para atacar, para hacer sufrir a los demás. Somos muy creativos. Y hace una corona de espinas simulando la corona de laurel que usaba el César. Y no eran espinas como las que nosotros tenemos en el jardín, eran espinas grandes. Y se la incrusta a Jesús en la cabeza. Muchos de nosotros hemos tenido alguna eventualidad con alguna espina. Con una espina es horrible. Ahora imagínense tenerla en la frente, en la cabeza. Pero Dios, que es infinitamente sabio, este detalle tenía algo muy importante. Porque ¿dónde aparecen las espinas en la Biblia, hermanos? En Génesis 3. ¿Y por qué vinieron las espinas y los cardos? A consecuencia de la caída del hombre. Espinas y cardos te producirá, le dijo Dios a Adán, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. No porque Adán no trabajaba antes, sino porque ahora sería con dolor. Y estas espinas iban a ser un recordatorio perenne de que vivía en un mundo maldito, en un mundo caído, a causa de la desobediencia del hombre. Así es que cuando este soldado romano, inspirado por su corazón caído y su creatividad para dañar a Jesús, pone esta corona encima, estaba poniendo justamente lo que Jesús vino a hacer, y es cargar nuestra maldición en su cuerpo. Jesús estaba cumpliendo simbólicamente esta parte que dice Gálatas, que por nosotros hizo el pecado y que Él llevó nuestra maldición sobre sí. Un pequeño detalle incidental, pero que tenía un propósito enorme. Jesús entonces tuvo que ser desnudado en el pretorio para que nosotros pudiéramos ser vestidos en el palacio. Él tuvo que ser coronado con una corona de espinas para que nosotros pudiéramos recibir una corona de gloria. Y sabe, bendito Jesús que quiso ponerse una corona de espinas y quitarse su corona de gloria. Porque como decía un comentarista, en su corona de gloria, Jesús solo le podía decir al ladrón en la cruz, maldito seas. Pero con su corona de espinas, Jesús le pudo decir al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con su corona de gloria, Jesús únicamente le podía decir a la mujer adúltera, maldita eres. Pero con su corona de espinas, tomando su lugar, le podía decir, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito Jesús, que quiso ponerse la corona de espinos, para que usted y yo pudiéramos estar acá y tengamos una corona de gloria. Pablo dijo, he acabado la fe, he guardado la carrera, he acabado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida. Porque Jesús se puso la corona de muerte. Pero Mateo agrega otro detalle, y no solo le ponen un vestido púrpura, le ponen una corona de espinas, sino también una caña, probablemente un báculo o
un palo de una caña de bambú, simulando un cetro, al estilo de los grandes reyes. Así es que ahí está la parodia y el circo que están haciendo con Jesús. Un manto de púrpura, una corona de espinas y un cetro. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Es que para hacer esto con Jesús, para hacer esto con alguien, se necesita que esta persona no oponga resistencia. Jesús estaba siendo sumiso, humilde, manso. No se defendió. Cuando le dijeron que agarrara esa caña de bambú, cuando le pusieron la corona, él no se opuso. Dignidad hasta el suelo. Tocó fondo. Pero todavía algo peor. Esta fue la parodia de su coronación y ahora van a hacer una parodia y un circo con su adoración, con su homenaje, un homenaje diabólico. Y eso no es algo que el ser humano caído ha hecho en el primer siglo, eso es a lo largo de la historia. Eso no ocurre solo en los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de inauguración, eso sigue ocurriendo. El ser humano caído se sigue burlando de Jesús, poniéndole coronas, quitándole vestidos, poniéndole esto, poniéndole lo otro. Ese es el corazón caído. El ateo se pregunta, ¿y dónde está Dios? A ver, muéstrame dónde está Dios. Entonces voy a creer. Y el día que Dios se hizo hombre, hicimos esto con Él. Y ahora pasamos al falso homenaje, al diabólico homenaje, versículo 18, versículo 19, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, hacían reverencias. Jesús no solo estaba sufriendo físicamente, sino estaban golpeando y haciendo pedazos su dignidad a nivel emocional, a nivel psicológico. No es fácil leer esto y sentirse indignados. Pero ver el corazón de Jesús, hermanos, hasta qué punto Él quiso descender. Si Jesús estuvo dispuesto a descender hasta el suelo, hermanos, para llevarnos al cielo, ¿se da cuenta la vergüenza que deberíamos sentir nosotros cuando no soportamos ni siquiera que no nos den la vía y nos alteramos y nos enojamos? Cuando alguien nos contesta y el orgullo sale a flote. Si Jesús pudo soportar eso, ¿por qué nosotros no podríamos? Jesús no opone resistencia. Nuevamente, lo vuelven a escupir. Y esa no es la primera vez que lo escupen. Lo escupieron los religiosos. Y ahora lo escupen los gentiles. ¿Qué tenía Jesús que al mundo le gusta escupirlo en la cara? ¿Qué tiene Dios que al mundo le encanta escupirlo en la cara? Escupir es un símbolo universal, hermanos, que todos conocemos muy bien. Si a usted lo escupen en la cara en Guatemala o lo escupen en Irak, significa lo mismo. Si le escupen en la cara en China o le escupen en la cara en Francia, no es cultural. Significa lo mismo, desprecio total. Lo que me llama la atención es que Isaías
Una vez más, quiero volver a ese pasaje. Lo anticipó. Y sabe que cuando escupía a Jesús en la cara, él no volteaba la cara. Dice Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído, como hacían con los esclavos. Jehová el Señor. En todo este proceso, Jesús sabe que no está en manos de los soldados romanos, no está en manos de Pilato, no está en manos de Herodes ni del Sanedrín, Él está en manos de Dios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Y di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de esos escupitajos, de esa flema que salía de los soldados romanos a la cara de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Callado, humilde, no se defendió. Y ahora lo van a sacar de nuevo a la multitud, versículo 20 en nuestra Biblia. No contentos con eso. Marcos 15, 20. Después de haberle escarnecido, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Posiblemente horas. ¿Cuánto tiempo tuvieron a Jesús así? ¿Jugaron con él? ¿Jesús fue un juguete? Y saben, me recordaba de Sansón. A Sansón lo llevaron delante todos los líderes también, filisteos, para usarlo como un juguete. Le sacaron los ojos. Hicieron lo que quisieron con Sansón. Eso están haciendo aquí con Jesús. Abuso de todo tipo, con la gran diferencia que Sansón lo merecía y Jesús era inocente. Y dice el verso 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Parte del protocolo romano, la crucifixión había sido inventada por los persas, pero había sido perfeccionada por los romanos. Y parte del suplicio a que era obligado este condenado a muerte era que él mismo tenía que cargar su cruz hasta el lugar de crucifixión. Pero hay un detalle. Jesús ya no aguanta. Y los soldados romanos eligen a una persona para que cargue la cruz de Jesús. Su nombre es Simón de Cirene. Jesús, hermanos, este cuadro como que no queda bien, ¿no es cierto? Jesús no aguantó llevar la cruz. Si nosotros hubiéramos escrito este evangelio, hubiéramos quitado los escupitajos en la cara de Jesús. Simplemente hubiéramos puesto y fue torturado cruelmente. Pero el Espíritu Santo tenía un propósito por el cual dejar estos detalles. Uno quizás hubiera puesto simplemente que lo escarnecieron, punto. Pero no entrar en estos detalles. Y tampoco entrar en el detalle que Jesús no pudo llevar su cruz. Pero no el Espíritu Santo. Porque tenía un propósito, el cual vamos a ver en unos momentos. Pero lo que quiere mostrarnos en este pasaje es que, hermanos, Jesús no era Rambo. A Rambo le golpean, le quiebran una pierna, le disparan y sigue como que nada, ¿cierto? Jesús no era el Capitán América, que lo golpean y se vuelve a levantar. Jesús
Esa es otra forma de ver su naturaleza humana. Él no se la llevaba de ser un Superman. Era totalmente humano. Recordemos, Jesús no ha dormido toda la noche, toda la madrugada, no ha comido nada, ha sido lacerado por Pilato, por los soldados romanos. El látigo de los soldados romanos era de cuero y en las puntas tenía pedazos de hueso y pedazos de metal, para que cuando cayera en la espalda de la persona, arrancara la piel. Luego ha sido escarnecido por los soldados romanos que lo golpearon, hicieron con él lo que quisieran. Jesús anímicamente, físicamente, emocionalmente está acabado. No puede ni siquiera llevar su cruz. Él fue vulnerable. Yo he visto películas de Jesús donde lo están azotando y azotando y Jesús se vuelve a parar. Y le vuelven a dar y lo acuestan del dolor. Jesús se vuelve a parar. La Biblia dice que aquí ya no aguantaba. Este es el Jesús de la Biblia. Totalmente vulnerable. Jesús no quería quedar bien para la película. Jesús quería quedar bien al Padre, siendo fiel. Y eso nos lleva al encuentro de Jesús con un desconocido. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso no es bueno quedarse en la calle viendo qué están haciendo ahí, ¿verdad? Con 7 personas se lo jalan a uno, ¿verdad? Este era algo medio chapín, ¿verdad? Él venía con su morralito del campo, ¿verdad? De trabajar, y de repente ve la muchedumbre y ve que están latigando y él dice, bueno, vamos a ir a ver qué pasa, ¿verdad? Y por ir a ver qué pasa, los soldados romanos lo agarran y ahí no hay derechos humanos, ahí no hay la presunción de inocencia, ahí es, vení, vas a cargar la cruz, punto, y se acabó. Y Simón no tenía más que decir, lo voy a hacer. Desde el punto de vista humano, qué casualidad que Simón llegó y los romanos eligieron a alguien al azar. Pero desde el punto de vista divino, nada ocurre por casualidad. Dios tenía un propósito. ¿Quién es este señor? Simón, de Cirene. Pues resulta que es Cirene, al norte de África, donde había una colonia judía conocida en el primer siglo. Cirene queda al norte, es una región que queda al norte de África. Algunos comentaristas dicen que Simón probablemente era de color. No sabemos nada más de Simón de Cirene. Los evangelistas sinópticos, Mateo y Lucas, lo mencionan, pero gracias a Marcos, que pone un detallito que no aparece en ningún otro evangelio. Dice que él era papá de Alejandro y de Rufo. Si yo les dijera, Marcos no aclara quién es Simón, ni Alejandro, ni Rufo, porque él era bien conocido. Si yo escribiera una carta y yo digo, Héctor Alfredo, papá de Jimmy y Jimena, ¿me entenderían quién es? ¿O no? Fácil, ¿va? No hay necesidad de explicación. ¿Por qué? Porque lo conocen. Los lectores originales de Marcos conocían muy bien a Alejandro y a Rufo. Marcos se escribe a creyentes gentiles en Roma. Y cuando uno empieza a atar cabos,
se da cuenta que aquel encuentro incidental con Simón parece que dio fruto en la providencia de Dios. Porque Pablo, al despedirse de los creyentes de Roma, en su carta a los romanos, escribe en Romanos capítulo 16, versículo 13, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para ser lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Parece ser que ese encuentro con Simón trajo resultados de salvación para su familia. Algunos creen que este Rufo de Romanos, justamente de la iglesia de Roma, era el Rufo de Marcos capítulo 15. Pero no solo eso, en el libro de Hechos menciona que el Evangelio llegó a Cirene. En Hechos 11:20 se nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, ¿y de dónde? Y de Cirene. ¿Y por qué? ¿Y cómo llegó el Evangelio a Cirene? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora resulta que los de Cirene son evangelistas. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y uno de los grandes líderes de la iglesia de Antioquía es conocido en Hechos 13:1, cuando dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Lucio de Cirene. Qué interesante, hermanos, que ese encuentro incidental de Simón trajo consecuencias de salvación para su familia y para aquella región. Hermanos, recordemos que para tiempos de Jesús todavía no habían salido misioneros, todavía los apóstoles no habían salido, pero quiso Dios que Simón estuviera en la hora exacta, en el momento exacto y con las personas justamente. Desde el punto de vista, fue un soldado romano quien eligió a Simón, pero desde el punto de vista divino, fue Dios. ¿Y saben qué tuvo que hacer Simón? Tuvo que ir a hablar con Jesús y pedirle su cruz. ¿Qué dijo Jesús? No sé, la Biblia no lo dice. Pero parece ser que Simón conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es interesante, hermanos, porque Simón conoció a Jesús en su peor momento. Simón no conoció a Jesús haciendo milagros. Simón no conoció a Jesús expulsando demonios o dando una alimentación a más de 5,000 personas. Simón conoció a Jesús como Isaías 53, molido. ¿Sabe cómo conoció Simón a Jesús? Isaías 53:2 nos dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, Jesús físicamente no era atractivo, no llamaba la atención, y más en esta condición, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así conoció Simón a Jesús en su peor momento, pero aunque Jesús era un hombre débil, era un poderoso y fuerte Salvador. Y Él no solo salvó a las personas antes, sino en el proceso. Y todavía le falta uno más, el ladrón en la cruz. Ahora, yo quiero terminar haciéndoles la pregunta del inicio. ¿Qué aprendemos de esta sección? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso dejar grabado que Jesús fue desnudado, escupido, maltratado, lacerado? ¿Por qué? ¿Por qué Él quiso dejar estos detalles? ¿Sabe, hermano? Hemos visto que en el proceso de Jesús siempre hay personas. ¿Se recuerdan quién fue el personaje que estaba al lado de Jesús la semana pasada? Barrabás. Y ahora encontramos otra persona, otro nombre, Simón. Barrabás era el que iba a esa cruz. Barrabás era el que iba a ser condenado. Él era culpable. Le quedaba poco tiempo. Pero la condena de Jesús lo salvó. Pilato solo tenía algo claro: Barrabás es culpable y Jesús es inocente. Pero la condena del inocente salvó al culpable. Y ahora aquí tenemos a Simón de Cirene. Y luego tenemos a Rufo en Romanos 13. Y luego tenemos a Cirene y los evangelistas, a Lucio en Hechos 13. Pero de Barrabás nunca volvemos a saber nada de él. Uno hubiera esperado leer luego en Hechos que Barrabás era uno de los líderes más apasionados del Evangelio. No. Ni se menciona en Hechos, ni se menciona en Romanos, ni se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Parece que Barrabás recibió el beneficio de Jesús y volvió a ser cero para el reino de Dios. Parece que Barrabás recibió el beneficio de la condena de Jesús y volvió a su mismo miserable estilo de vida. Pero hubo otro que venía a trabajar y lo pusieron a cargar la cruz y dio fruto. Como dice la parábola del sembrador, a 100 por 1. Porque no solo se menciona su posible hijo, sino también que de allí salieron una iglesia pujante de Cirene. ¿De quién será usted, hermano? ¿Usted será como Barrabás? Que ve lo que Jesús hace, pero que no le importa. Sigue en su mismo estilo de vida, sin dar ni fruto ni a izquierda ni a derecha. O será como Simón, que hará que ese evangelio dé fruto para la gloria del Señor en su familia, en su comunidad. Qué interesante que las personas más agradecidas sean aquellas que han visto a Jesús en sus momentos buenos y en sus momentos malos y que han entendido el evangelio. Pero hay personas tan malagradecidas como Barrabás que nunca más volvieron. ¿Con qué personaje se identifica usted esta mañana? Número 1. Número 2. Este versículo no se escribió, hermanos, para que nosotros sintamos pena por Jesús, que nosotros sintamos lástima por Jesús. No. Este pasaje se escribió para que usted y yo viéramos hasta dónde Jesús estuvo dispuesto a descender por usted y por mí.
Jesús no abortó la misión. Satanás, al ver que no podía impedir la cruz, diabólicamente puso esto en los soldados para infligirle el máximo dolor, para que en algún momento Jesús dijera, basta, ya no más, y llamara a esas 12 legiones de ángeles. Satanás le cayó con todo a Jesús. El hombre caído le cayó con todo a Jesús, para ver si Jesús en algún momento decía basta, pero Jesús no abortó la misión. Y estando en la cruz del Calvario dijo, consumado es. La cuenta está pagada. ¿Qué nos deja esto, hermanos? Quiero terminar con este pasaje de 1 de Pedro 2:20. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. ¿Qué mérito hay, hermanos, sufrir porque hacemos el mal? No hay ningún mérito. Pero, si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Sufrir por hacer el bien. Eso haya. Jesús estaba allí sufriendo por hacer el bien, no por hacer el mal. Y sabe una cosa, el versículo siguiente dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Para sufrir por hacer el bien. Para esto fuimos llamados. Si usted viene al Evangelio y usted se compromete con el Señor, usted va a sufrir. Bienvenido, porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. La próxima vez que usted se sienta humillado, recuerde a Jesús en el pretorio con los soldados romanos. La próxima vez que usted diga, yo no tengo necesidad de soportar esto, recuerde a Jesús en el pretorio con los soldados romanos. Si Jesús estuvo dispuesto a sufrir de esa manera y ser humillado de esa manera, ¿quién es usted y quién soy yo? Para que no queramos ser humillados por hacer el bien. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos van a conquistar el mundo. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo quiso que leyéramos las escupidas que le dieron a Jesús? Los maltratos, los puñetazos, las burlas. Aquí está. Para dejarnos un ejemplo. Y termina Pedro diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús soportó esa humillación por usted y por mí, porque Él nos ama y Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir para Él. ¿Sabe qué dice, hermanos, Filipenses capítulo 2? Que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esos soldados del pretorio un día van a volver a pararse delante de Jesús y otra vez van a volver a doblar su rodilla. Y esas lenguas que escupieron a Jesús, esta vez van a volverse a abrir, pero para confesar que Jesús es el Señor, pero ya no habrá arrepentimiento para ellos, sino será lo último que hagan antes de ir al infierno eterno, al lago de fuego. Y las rodillas de Satanás, y la boca de Satanás,
Y todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a confesar que Jesús es el Señor. Todos, toda rodilla y toda lengua un día lo va a hacer. Pero ya no va a haber arrepentimiento. Ellos van a ser humillados. Pero hoy, hermanos, tú tienes la oportunidad de hacerlo voluntariamente en arrepentimiento y fe. Hoy todavía se puede, pero un día ya no. Un día todo el mundo lo va a hacer, porque Dios los va a poner de rodillas. Pero hoy lo podemos hacer nosotros. Sé que no acostumbramos a hacer esto, pero vamos a ponernos de rodillas ante ese Jesús y ese Rey de Reyes que se humilló, hermanos, a lo más bajo. Oh Padre Celestial, nos postramos ante nuestro glorioso y humilde Salvador. Soportó las burlas, los golpes. Bendito Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú moriste en esa cruz tal cual lo dijiste y lo anticipaste y resucitaste al tercer día, y hoy se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy nos postramos delante de ti en arrepentimiento y fe, pidiéndote perdón por el orgullo y la soberbia que nos avergüenza al ver la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Hoy nos postramos ante ti, Señor. Enséñanos a ser humildes y mansos. El orgullo destruye familias, destruye iglesias, destruye naciones, destruye amistades. Pero lo más triste es que destruye nuestra relación contigo. Porque tú, Padre, has dicho muy claramente en tu palabra que tú atiendes al humilde, mas ves de lejos al orgulloso. Los fariseos tenían un orgullo del cielo a la tierra y se perdieron de Jesús. Pero las prostitutas y los cobradores de impuestos no tenían el orgullo religioso, porque sabían que eran pecadores, que también eran orgullosos, pero pudieron ver a Jesús. Ten misericordia, Señor. Bendito sea Jesús por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.